Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Encuentro del miércoles en Nueva York. Soy Inma Heredia, estoy muy contenta de estar con ustedes, sustituyendo a nuestra moderadora oficial, Adriana González, quien se encuentra felizmente de vacaciones. Desde aquí le enviamos un cordial saludo y un gran abrazo. ¿Mm? Me llamo Inma Heredia y estoy contenta de despedir el año, porque este es nuestro último programa del 2025. Quiero compartirles que en enero tendremos una serie de programas especiales con nuestro amigo Martín Rivera. Bueno, espero que estén muy bien, que no estén pasando mucho frío. Desde Nueva York tenemos mucho frío, pero hoy tenemos una invitada especial que nos está acompañando desde Málaga, España, donde hace muy buen clima. Es nuestra querida Natalia Gil, quien nos va a presentar su charla titulada Todos somos mediums. En inglés mediums, en español mediums. Todos somos mediums. Natalia es medium y espiritual, nacida en Chile y residente en Málaga, Andalucía, España. Natalia, por favor, adelante, abre tu micrófono y tu cámara. Bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué Muy guapa bien. está, ¿eh? Para la tarde Muchas de España. gracias. Para la 1 de la madrugada. Pues excelente, bienvenida. Entonces, Acá con frío, curiosamente con mucho frío. ¿oh, sí, hoy frío? Bueno, pues te lo hemos Sí. traído desde aquí. Entonces, bueno, para que nuestros oyentes te puedan conocer un poquito más, ¿verdad? Ujú. Cuéntanos un poco a qué te dedicas y cómo llegaste a este camino. Porque sé que la Bueno, biografía que yo presento es muy breve, así que les voy más. a, les voy a pedir disculpas que estoy con un poquito de tos, tanto cambio de temperatura acá en Málaga que estoy con un poquito de tos, así que mil disculpas a los presentes. Bueno, yo soy Natalia Gil, eh, soy chilena, nací en Santiago de Chile y bueno, desde muy pequeñita nací con una habilidad desarrollada que es la comunicación con personas que fallecen y se van a otro plano. Soy de un origen muy católico, fui monitora de confirmación, así que como pueden imaginar estuve muy vinculada a la Iglesia Católica, donde mi fe no disminuyó, sino que acrecentó con el tiempo. Y bueno, este camino que fui haciendo, en realidad yo siempre pensé que todos éramos medium. Yo no sabía que la habilidad que yo tenía significaba mediunidad, que tenía ese nombre. Simplemente sabía que me podía conectar, pero en casa me hacían, "Shh, de eso no se habla". Entonces yo pensaba de que era como un tabú del cual estaba no permitido hablar en ningún lugar y solamente quizás si me lo preguntaban. Entonces yo tenía claro que eso era en casa. Crecí así, pensando en que todos se podían conectar, me fui dando que cuenta que no todos no lo iban desarrollando por distintas razones. Y bueno, y el camino, una cosa me llevó a otra y terminé a, a muy temprana edad dándome cuenta que esto se llamaba mediunidad. Y, y desde ahí, desde ese momento, yo me dedicaba siempre a la terapia, me gusta, soy terapeuta en programación neurolingüística, soy perito calígrafo, entonces en ese tiempo me dedicaba a combinar estas herramientas para ayudar a las personas en distintos tipos de dificultades emocionales. Y la mediunidad fue una más de las herramientas que integré para ayudar a acompañar el duelo. Excelente. Entonces yo te voy a preguntar directamente, porque lo Claro que mismo sí. tengo la curiosidad, me imagino que otras personas también. Entonces, cuando tú te conectas, digamos, con el más allá, con el mundo espiritual, ¿verdad? ¿Tú llegas a verlo o te transmiten los mensajes auditivamente o es una mezcla de las dos cosas? Es una mezcla de muchas cosas. Al menos en mí lo que ocurre es que yo puedo sentir físicamente todas las emociones que sentía esa persona, todos los dolores que vivió, me cuentan su historia
ellos me hablan de forma auditiva, habitualmente yo lo pedía antes, más veía que escuchaba, pero siempre me daba miedo porque entre la mediunidad y la evidencia hay una línea muy pequeña. Y esa línea pequeña uno la puede confundir. Entonces, para yo no estar confundida, yo pedí al otro lado que me ayudaran a ser más exacta y solo a través de la forma auditiva yo empecé a entender que sí me estaba comunicando porque escuchaba distintos tonos de voz, si era más adulto, más agudo, si era mujer, si era no hombre, si eran niños, adolescentes, los tonos de voz iban cambiando. Eh, y esa fue la forma en que me empecé a comunicar porque además me iban dando pruebas de vida que son las que al entregárselas al familiar, que está acá, que sería el consultante, van sorprendiéndose porque las pruebas de vida que dan, que son como por ejemplo los gustos que tenían, las cosas que hacían en su vida íntima, la forma en que tenían de vestirse, los viajes que hicieron, las habilidades que tenían, no hay cómo saberlas, solamente las sabe la persona que falleció, que está contando la historia, y su familiar que está enfrente a mí teniendo esta sesión. Así que de esa forma es como yo y obviamente muchos medios van teniendo esta habilidad para conectar. Ujú. Ajá, y por ejemplo, esta otra curiosidad mía, ¿no? Por supuesto, aparte de tus consultas, que tú te conectas, digamos, formalmente, ¿no? ¿Tienes muchas experiencias a lo mejor en tu día a día que alguien del más allá te quiera decir algo? ¿Me entiendes? Sí, sí, Aunque no sí, por supuesto, on the clock, como dirían en inglés, aunque no esté en tu jornada laboral, ¿no? por Porque supuesto. tener ese talento, me imagino, ¿no? Que claro, el más allá no sabe de horarios de trabajo. Dirá, oye, esta persona puede ayudar a comunicar a mi familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. manejo eso? O ellos entienden que en algún momento dado tú estás desconectada? ¿Cómo puede funcionar un talento así? Sabes que al principio, como yo no lo sabía dominar, y pasan dos cosas cuando uno empieza a darse cuenta que esta comunicación es real, porque le pasa a todos, ¿no? Que yo escucho o siento, de hecho quizás a ustedes que están ahí escuchando y viendo, les puede haber pasado que de repente con el rabito del ojo vieron una sombra que pasó o sintieron una presencia cerca de ustedes. Entonces, como que esas sensaciones que uno iba teniendo, muchas gracias, perdona que me trajen un té que estoy muerta de frío, esas Ujú. sensaciones que uno iba teniendo, perdona, me despiste, perdona, soy La, súper que las la sensaciones, forma en que yo me comunico. ujú, Sí, sí, sí. Entonces, todas esas cosas que nos iban pasando, creo que a todos nos han pasado alguna vez. Pero a mí, que yo estaba tan ávida de experimentar y de comprobar que lo que me pasaba no era mi imaginación, entonces ahí fue cuando iba al supermercado, iba a buscar al colegio a mis hijos, o de repente estaba en un hotel de paseo, se empezaban a acercar estas personas y me empezaban a hablar. Llegó un momento en que para mí era muy difícil diferenciar entre lo real y lo que estaba del otro lado. Entonces me dio mucho miedo, mis hijos estaban chiquitos, entonces me dio mucho miedo perder la razón, porque no podía ir por la vida dando mensajes, por dos razones. Primero, porque era muy desgastante emocionalmente y energéticamente, y segundo, porque yo no sabía, o sea, yo no podía llegar a invadir a una persona que no sabía si estaba preparada para escuchar el mensaje o entender que había alguien que había fallecido que se quería comunicar con esa persona. Sin embargo, vi muchos mensajes. Cuando me insisten. Una vez estaba en un restaurante en Mar del Plata, en Argentina, comiendo con mi pareja y estábamos conversando y me dice, ya cambiaste los ojos, me dice. Y yo le digo, ¿cómo que cambié los ojos? Sí, alguien se está hablando. Según él me cambia la mirada. Y yo le dije, ay, sí, le digo, de repente hay una mesa en diagonal hacia mí y me llamaba la atención una mujer mayor, una señora grande. Y yo la miraba y la señora me miraba. Pues en un momento la señora manda a un mozo con una copa de limoncello que se acostumbra a tomar allá y me hace un saludo y yo le digo, ay, le digo, está la mamá acá y quiere que yo le dé un mensaje, pero no me animaba, el restaurante estaba repleto. Entonces yo fui y le pedí
a su mamá que si realmente era importante que le diera ese mensaje, hiciera que ese día, el momento que no hubiera tanta gente, que no fuera caótico para mí ni para ella, poder entregárselo. Sí, le agradecí la copa de limoncello y cuando vuelvo a levantar la mirada, me doy cuenta que casi no quedaba gente. No sé en qué fracción de segundo se desocupó el restaurante. Y así que me acerqué y cuando me acerco le empiezo a contar lo que estaba pasando, ella se queda pasmada y el marido pega un grito y dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Mi esposa lleva toda la semana diciéndome que cómo quisiera volver a escuchar a su madre y saber que está aquí y que sabe de ella. Así que fue algo muy lindo y así me pasaron historias como, si quieres te puedo relatar otras, es que no los aburro. Me No, es pasó maravilloso. una, Ajá, bueno, porque así vamos entrando en sí, materia. Sí, sí. Ujú. me pasó, esta fue mucho más sorprendente aún para mí. Estaba en Cuba de vacaciones con mi pareja nuevamente y estábamos y lo mismo, se me cruzaba una chica en el comedor. Las dos no podíamos comer con gluten, así que siempre hacíamos la misma fila. Yo decía coincidencia, pero yo sentía un hombre al lado de ella, pero trataba de no prestarle atención. Decía, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Bueno, y me iba, entonces me cambiaba de salón y la chica aparecía en el salón. Cambiaba de hora, la chica aparecía en la fila detrás mío, delante mío, en la mesa de al lado, pero la chica por todos lados me aparecía. Entonces yo le digo a mi pareja, le digo, ¿sabes qué? El papá quiere que yo le dé un mensaje, pero no me animo. Y ella estaba con otro matrimonio y los hombres se veían muy machistas, muy rudos, como que no me animaba a acercarme porque la mirada de ellos me intimidaba. Bueno, hasta que yo le decía a mi pareja, le decía, ¿sabes qué? Voy a esperar hasta el final. Cuando me esté yendo, me acerco y le doy el mensaje. Pues bueno, así sucedió. El último día fui a desayunar en otro lugar a otro horario y se me cruza la chica en la mesa en diagonal. Así que me acerco y le digo que si puede venir a mi mesa que necesito darle un mensaje de su papá. La chica me queda mirando, se para, me acompaña, los hombres me quedan mirando con los ojos bien grandes y la prima, que luego me enteré que era su prima, se queda ahí y el hombre la manda a seguirla y que se para al lado mío. Después descubrí que ellos eran gitanos. Oh, Entonces yo le empiezo a decir todo lo que el papá me decía. Él estaba muy preocupado porque él, siendo un hombre muy machista, estaba preocupado del maltrato que estaba recibiendo su hija. wow. Mi De pareja, allá va viendo eso. sí, mi pareja me escuchaba hablar y yo veía que me miraba con cara de ¿qué estás haciendo? Él sabía lo que yo estaba haciendo, entonces me llamaba la atención porque él estaba muy preocupado de la reacción de los hombres, de estas Claro, mujeres. claro, Y claro. de repente se acerca así mi pareja y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, pero si tú sabes. Y en ese momento me di cuenta que no le entendía nada a la chica, porque yo estaba hablando en romaní. Tú estabas hablando. Nunca, yo estaba hablando, yo para mí siempre estuve hablando en español, pero cuando mi pareja me dice, ¿qué estás haciendo? Yo lo miro y allí como que me desconecto y dejé de hablar. Yo no sé hablar inglés, por ejemplo, ya no me acuerdo mucho, pero romané menos, o sea, no era parte de mi dialecto, nunca lo hablé, nunca... Y en ese momento dejé de hablarlo y la prima me empezó a hablar en español, porque ella hablaba un poquito en español, y me dijo, pero sigue hablando como estabas hablando, que así te entiende mi prima. Y bueno, fue un shock para mí darme cuenta que era tanta la necesidad del papá que había fallecido de conectar con su hija y avisarle de que ella estaba en peligro y que él estaba pidiendo que se escapara, que me utilizó hasta con otro lenguaje. De verdad que fue la única vez que me pasó, pero hasta el día de hoy lo recuerdo y esas chicas me buscó a través de las redes sociales y Ujú, cada ujú. cierto tiempo me escribe en su idioma, yo lo traduzco para agradecerme ese momento. Así que ya sí me han ocurrido innumerables
de situaciones que, pero estas son las que realmente como que uno se sorprende, se impacta, Claro. eh, porque no esperas que eso pase. Ahora, ¿cómo he ido logrando dominarlo? Yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos que estudian conmigo mediunidad, les digo que la única forma de no volverse loco en el intento es tratar al otro lado como si fuesen niños pequeños. Cuando uno le da una orden a un niño, le dice, en este momento no, no se puede hablar. Así que a la otra habitación. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le digo, no, en este momento no. Si es muy importante, me interrumpen y si no, a la otra habitación. Y sabes que eso me ha ayudado mucho. Claro. Ellos se ordenan, entienden que hay momentos que solo pueden interrumpirme si es muy, muy, muy importante para ellos o para la persona con la que se quieren conectar. Bueno, esto es fascinante. Bueno, pero Ujú. seguimos, porque no quiero coger Por tiempo diciendo supuesto. lo alucinante que es. Ahora, una pregunta, por ejemplo. Estas personas que se conectan contigo, ¿te han contado, o sea, son que se han quedado en este plan y no han ascendido todavía, o algunas ya han ascendido, pero bajan justo para transmitir esta información? ¿Me entiendes la pregunta? Te entiendo perfecto, Inma. Porque Lo, como hay tanta película sobre eso, para que tú que lo te conectas de entiendo. verdad nos desmitifique y nos cuentes la verdad. A ver, ¿qué pasa Sí, en lo de verdad? Ujú. hay muchas creencias acerca de esto. Primero, la primera cosa que hay que desmitificar es que al conectarnos con alguien que falleció, no estamos interrumpiendo su descanso, ni su evolución, ni estamos cometiendo un sacrilegio. Al contrario, si esto no se pudiera hacer, mira, hay mucha gente, hay muchos creyentes de distintas religiones que dicen, no, tú te comunicas con los demonios y ellos quieren cambiarle la mente a la gente. Entonces yo no es que me burle de ellos, sino que yo me río porque yo digo, pero ¿cómo pueden pensar que si hay un demonio del otro lado va a querer que la persona que esté aquí queriendo comunicarse con su ser querido deje de sentir dolor? Ujú. Porque cuando nos comunicamos con ellos, que no están en el más allá, están en el más acá, más de lo que ustedes piensan, porque no sé si aquí todos, no sé de qué nacionalidades serán, pero al menos yo que soy chilena, siempre estaba la creencia de que nos penan, ¿ah? De como que andan almas en pena, Sí. molestando, invadiendo nuestro espacio. Y eso no es así. Lo que pasa es que ellos del otro lado lo que quieren es hacernos saber que ellos siguen estando ahí, que no se murieron. O sea, a ver, terrenalmente dejó de estar su cuerpo, pero que ellos están, que están bien, que se reencontraron con otros familiares, que recuperaron su energía, su salud y que ellos nos quieren ver bien. Entonces, eso de que del otro lado no se pueden conectar, que están en el más allá, que van al infierno, el infierno no existe. Al contrario, es súper difícil entender esto. A mí me costó muchos años sacarme los prejuicios, porque la mediunidad tiene algo muy lindo, que cuando uno o sea, cuando uno se mete en la mediunidad de verdad y la aprende a querer y empieza a entender cuál es la verdadera misión de ser medium, uno empieza a entender que los prejuicios no pueden estar, porque cuando te das cuenta de que hubieron personas aquí que cometieron delitos o aberraciones o causaron mucho mal a las personas, a uno le cuesta entender que esa persona va a la luz, pero que tiene un proceso distinto. Claro. Es muy difícil, porque si alguien me hizo daño, yo no quiero que esté en la luz. O sea, porque uno terrenalmente está enojado, tiene dolor, tiene heridas emocionales que no pudo sanar con esa persona. Pero para que ustedes también entiendan ese proceso, cuando uno fallece, va a la luz, pero llega a un lugar que inclusive las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte lo han relatado, que cuando llegas a ese lugar es como que te mostraran una gran pantalla. Y en esa pantalla tienes distintos momentos de tu vida, que quizás fueron momentos que la marcaron o a ti o a esa persona
a quien le causaste un dolor, pero te lo hacen sentir en carne propia o en alma propia para que se entienda. Ujú. Te haces, logras sentir o sientes todo el dolor y todo el daño que le puedas haber causado a una persona en esta vida. Yo creo, qué peor infierno que poder sentir en uno mismo lo que le hiciste sentir a otro. Es Bueno, y por fuertísimo. ejemplo, ¿se siente también el bien que hayas podido hacer? ¿Cómo has Por podido alegrar? supuesto, por supuesto, y eso es lo que te engrandece, es lo que expande tu ser y lo que te conecta con la fuente, con lo divino, con Dios, con tu ser superior. Entonces, es súper importante esa parte entenderla, Ujú. porque dentro de mi trabajo también, al menos lo que yo decidí hacer desde la mediunidad, es ayudar a que las personas vayan soltando estas mochilas, se vayan abuenando con los que ya no están acá, para que pasen dos cosas. Yo pueda actuar como una mejor persona, sin dolor, sin rabia, sin enojo, sin frustración, y eso haga que mi entorno también sane y por otro lado yo evolucionar, porque así cuando a mí me toque desencarnar voy a ir con menos peso emocional y voy a poder evolucionar, y ese momento que me tocaría quizás presenciarlo con ese dolor, con esa rabia, con ese enojo, va a ser totalmente diferente. Y también descubrí, perdona Inma No, que me no. ponga tan Sí, no, no. charlatana. También sobre esto te quiero preguntar cuando hacemos daño a los demás sin querer hacerlo, ¿verdad? Porque a veces que Déjame, podemos dañar sí, a alguien y uno no lo quiere hacer y uno pide por perdón, supuesto, pero ya lo has hecho, aunque pidas perdón, aunque pidas disculpas, aunque le sí, envíes un perdón, amor, ¿me entiendes? Entonces se siente eso ya lo también hiciste, un poco de más de, totalmente. ajá, Deja terminar la idea sí, sí, de sí, lo que estaba diciendo, de sí, sí, sí. Ujú, que me di cuenta que a través de la mediunidad, cuando el que estaba acá sanaba, ujú. también ayudabas a sanar al que estaba del otro lado, que también dejó inconclusa esa tarea. Wow, Ajá. Entonces es como una evolución de ambas partes porque es desde el amor. El amor va más allá de lo que nosotros podemos comprender, que es el amor hacia uno mismo, y cuando uno se ama hacia uno mismo, también puede generar amor en los demás. Y como dices tú, claro que sí, con lo que tú me preguntabas, o sea, también nos toca darnos cuenta que a veces cuando tú le dices, en este caso no, uno como mamá, cuando uno regaña a un hijo, o a veces cuando está con los papás que ya están viejitos, dices, ah, que como que ya te tiene cansado porque se pone, o con tu marido, o con tu pareja, o con gente en el trabajo, que a veces uno le responde solamente mal. Eso también crea un efecto en el otro. Y claro, ese efecto también lo vivimos en ese lado. Yo estaba súper preocupada de eso, porque a veces uno sin querer lastima a otro. claro. Ajá. Sí, sí. Pero me tocó hacerle una entrevista a una persona de una experiencia cercana a la muerte que relataba esto que yo había presenciado, porque pedí vivirlo para poder entenderlo. eh, y él decía que su guía le explicó en ese momento que no se preocupara, que eso no lo hacía un mal ser humano, sino que tenía que entender que eso que de sin querer le hemos causado daño o un dolor a otro es parte de nuestro aprendizaje. Aprendo yo y aprende el otro a través de esa experiencia, aunque a veces no sea tan linda, ¿no? Excelente, no, y me ha encantado porque yo siempre, aunque yo me he criado católica y todo, pero bueno, antiguamente se pedía mucho, no sé cuál es tu opinión sobre esto, a las almas del purgatorio, decía mi abuela, y siempre hacían favores. Decía, tengo que rezar porque me han hecho milagros, y bueno, yo respeto absolutamente todo, porque luego empiezas a oír, no, eso no está bien, o se está molestando, porque por otra parte, por ejemplo, mi madre que tiene una espiritualidad muy increíble, pues ella si necesita un favor especial de algo, de salud, de lo que sea, pues le pide a una que fue una gran amiga de ella, que dice, esto me lo ha hecho mi amiga, no voy a decir nombre porque estamos en internet, pero Sí. dice, qué bonito, porque es verdad, como que uno ve la mano de la persona que te quiso en la tierra, que te sigue queriendo Que desde el te, plano espiritual, ¿no? por Pero eso por el otra, amor trasciende. exacto, y esto yo lo sentí Ujú. mucho en la pandemia, que sentí una soledad muy grande,
y es como que sentí un mensaje tan claro, sin ser medium, pero de como de mis seres tan queridos que ya habían trascendido. Isma, ¿tú crees que porque no estemos en la tierra hemos dejado de quererte? Y además fue directo, ¿no? Entonces, me encanta que hayas dicho que esa creencia de que no podemos molestar, entre comillas, los que han trascendido, que malentendido. Podemos Te molestar, tengo, aunque sea de vez en te tengo cuando, que corregir, te tengo que corregir, Inma. Me voy a volver profesora en este segundo. por ¿Cómo que favor, no eres medium? Todos ¿eh? somos medium. Ah, bueno, es Todos verdad. nacemos con la Falta, capacidad, de verdad te lo digo, gracias. todos, absolutamente todos nacemos con la capacidad de conectar. Sí, Lamentablemente las fuimos bloqueando. Habemos algunos, como yo, que no sé por qué razón me creí que todos se quedaban callados. Lo que pasa es que nos hicieron creer que no podíamos conectar y que eso no era tan bueno como lo estás relatando tú. Ellos siempre quieren ayudarnos, nos dicen, hey, no vayas por esa calle, nos tratan de dar mensajes, señales, tratan de hacer de todo para que podamos cambiar el rumbo o para que podamos sanarnos. A ver, hay cosas en las que ellos sí nos pueden colaborar claro, y hay cosas en las que no nos pueden colaborar. claro. Ujú. Porque no está permitido. O sea, es una experiencia que nosotros tenemos que vivir y en las que ellos nos pueden ayudar, nos dan señales. De hecho, me ha pasado muchas veces que a través de las sesiones le avisan de enfermedades o le avisan de cosas positivas. No sé, mira, sabes que quédate tranquila que vas a tener un bebé o quédate tranquila que vas a tener esa casa. O también le avisan, le dicen, sabes que tienes que ir a hacer tal chequeo porque si no lo haces ahora va a pasar tal y tal cosa. Y te digo que a mí me sorprende porque ¿cuál es a ver, cuál es el trabajo del medium? Darle información tal cual te la entrega el fallecido. Claro, Sí, intentando no interpretarla, porque cuando uno la interpreta, pone lo de uno y no lo que ujú, te dice el otro. claro, Entonces, como yo traspaso lo más fiel posible la información, a veces ni entiendo lo que me están diciendo y luego me ha llegado gente que ha vuelto a tomar la sesión o que me ha mandado mensaje diciendo que si no hubiese sido por la sesión, no estarían en este plano, porque el cáncer no se lo hubiesen encontrado o no se hubiesen dado cuenta que tenían un problema cardíaco y así innumerables de cosas que les dicen del otro lado que no son en todas las sesiones. claro. Y tampoco hay que si yo le pido, oye, ¿le puede decir qué le pasa a la salud? No me lo dicen porque no lo tienen que decir o me lo dicen porque sí lo tienen que decir. Entonces, lo que estás contando es maravilloso porque obviamente tu mamá está súper conectada. O sea, ella sabe que están del otro lado, lo siente y se conecta y recibe todas las señales. Entonces puede hacer un buen uso de esa comunicación. Entonces es maravillosa. Qué bien, me alegro, ¿no? Y yo incluso, bueno, yo soy actriz y pues grandes amigos de ese mundo que sé que me querían mucho en la tierra, pues están en el otro lado. Entonces me alegra saber que, bueno, aparte si hay, os quiero, os echo de menos, pero sé que estáis bien, ¿no? Que también puedo pedir un favorcillo, así de vez en cuando, Ah, sí. sin molestar mucho, ¿no? Pero Hasta para conseguir espacio en el estacionamiento, si vas a por ese, por fin, te claro, ayudan. claro. O, bueno, sabe, cosas pequeñas que no sea como lo grande, grave, que, bueno, tú me entiendes, ¿no? Como uno Te sabe, entiendo tú tienes perfecto. guía. Bueno, yo voy a compartir, aunque no lo hago, pero como estamos en el tema, yo sí he tenido sueños muy vívidos con, digamos, Ujú. personas trascendidas que yo ni conocía en la Tierra, fíjate, Qué pero que lindo. he trabajado con, digamos, familiares de ellos, como que querían darme mensajes para ellos, sin ser medium Perfecto. profesional, vamos a decir, ¿no? Y, y siempre, digamos, a través de sueños. Y me parece, bueno, yo lo que me hayan dicho lo he cumplido, ¿no? Tuve un caso muy claro, de una hija de una madre, ¿no? Como que estaba muy contenta que yo estuviera trabajando con su madre en aquella época, porque ella había trascendido como hacía 6 meses, antes de que yo empezara a trabajar con la madre, ¿no? Y bueno, digamos que me mandó una misión, ya misión cumplida, porque bueno, tenía otra hermana, la hermana ya está muy bien, todo, digamos que la familia está más encaminada. Lograste cumplir lo que te pidió. Yo creo que cumplí, que bueno, no es que me dijeran
haz tal cosa, Sí, ya qué contenta estoy que estés con mi madre, pero tu misma intuición te va diciendo lo que puedes hacer por esa persona, ¿no? Que está pasando por ¿sabes lo algo. que, claro, sabes lo que pasa, Irma? Disculpa que te interrumpa. Primero, Sí, sí. hay una mediunidad que es onírica, que es a través de los sueños. ¿Por qué? Porque si no, tú no crees que te estás conectando. Entonces, cuando tú estás durmiendo, es mucho más fácil que recibas el mensaje sin cuestionarlo y que te llegue bien. Y yo creo que no solamente jugó tu intuición para poder ayudar a tu amiga, sino que también fuiste guiada por esa madre y tú simplemente, como buen hija de tu madre, te dejaste llevar por las señales. Ujú. Yo, por ejemplo, sí he tenido una constante en mi vida que me da cuenta que es como que el destino me manda a madres que han perdido hijos o hijas, que en mi opinión creo que es lo más trágico, vamos, que es lo más duro, ¿no? Digamos, que le puede Por pasar a la supuesto. Mm, amiga, van a la luz, sí, pero explícale eso tú a una mm. madre, ¿no? Entonces, yo, bueno, por algo es, ¿no? Por algo, porque no es normal tampoco conocer a tanta gente que ha pasado eso, pero bueno, por algo, ¿me entiende? Porque yo sí siempre he creído en que podemos ayudar los que estamos en la tierra, ¿no? No le podemos devolver a la persona, pero podemos ayudar pues dando Por cariño, supuesto. graciosa, pero Contención. ¿eh? Sí, Y claro que bueno, y hay sí. más tipos de mediunidad. Está la onírica, que es la de los sueños, ¿no? Que es la que Sí. yo he sentido más. Y por ejemplo, la auditiva, la visual, ¿no? Ay, Sí, está la de incorporación. cuéntanos un poco eh, de los ¿Perdón? diferentes tipos. Si puede hablarme Sí, un poco sí. de los diferentes tipos de Sí, sí, mediunidad. sí, claro, claro. Hay gente, voy a ser bien simple para explicarlo, Sí, sí, sin tanto tecnicismo. Están las personas que se pueden, que hacen escritura automática, que es como que están en trance y empiezan a escribir mensajes, escriben, escriben y escriben. Está la onírica, como te pasa a ti, que a través de los sueños tienen sueños muy vívidos, donde se están conectando con sus seres queridos o con otros que no, como bien decías tú, inclusive con gente que ni siquiera conocieron. Consideran la psicofonía como un tipo de mediunidad, que ahí tuvimos inclusive una discusión con los chicos en la escuela. Y bueno, yo no lo considero porque en realidad es instrumental y no hay una persona que esté conectada directamente con eso, pero bueno, la ponemos como válida. Está a través del arte. Hay gente que se conecta y empieza a hacer pintura a través de la conexión. Está la de incorporación, donde entra el alma de la persona en el cuerpo del medium, le pueden cambiar las facciones, el tono de voz, la forma de mirar, los movimientos, las expresiones, y bueno, y así hay un montón de otro tipo de mediunidades con las que te estoy nombrando las más comunes, las que claro, utilizamos la telepatía. Hay una mediunidad que es a través de la conversación telepática, no auditiva, es como que tienen una conversación de forma telepática. Está a través de las imágenes, de la visualización, a través del gusto. Tuve un chico que era de Nueva York, que yo sabía que existe la mediunidad a través del olfato, pero nunca me había tocado uno que le pasara. Bueno, yo puedo leer el aroma a, pero él olía algo y le llegaba la historia, ¿me entiendes? O sea, era sensacional. Yo lo encontraba espectacular, a él le complicaba un poco manejar ese tema. Y lo mismo pasa a través del gusto, que sienten un sabor, por ejemplo, no sé, a chocolate y arman toda una historia a través del chocolate. Entonces yo lo encontraba genial, súper extraordinario. A mí me gusta mucho la mediunidad onírica porque es como que tú fluyes, como si estuvieses flotando y te llega toda la información y la puedes traspasar así totalmente fiel, a diferencia de lo que hago habitualmente, que tú estás luchando con la interpretación claro. todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, y por supuesto, bueno, me ha pasado a mí, a muchas personas que estén en la llamada, ¿no? Que cuando trasciende un amigo, ¿no? Cercano, algo, pues siempre al poco tiempo suelo tener un sueño, y los veo muy bien, a cada uno en lo suyo, ¿no? Digamos,
yo me siento tan honrada por eso, ¿no? Porque luego se lo puedo compartir a otras personas y yo he sentido esto y es tan real, ¿no? Y sientes que la persona está bien. Y eso creo que es como la mayor calma y consuelo que te puede llegar, ¿no? Por Y supuesto, saber que están y que están bien. ahora esto más preguntas. Por ejemplo, si yo veo una sesión que voy a hacer, ¿las haces por internet también, tus sesiones? ¿O tienen que ser personales No, siempre? no, no. Yo antes hacía las sesiones de forma presencial en Ujú. Chile, ¿no? Porque era donde Ajá. vivía, iba gente de otros países del alrededor, ¿no? De Perú, de Argentina, bueno, de Bolivia, etcétera, y de otras ciudades de mi país. Pero empecé Ujú. a hacer sesiones online para el resto del mundo, no sé, Estados Unidos, España, distintos lugares. Y desde ahí, bueno, vino la pandemia y empecé a hacer más sesiones online y finalmente era lo mismo. Y empecé a hacer más sesiones online porque, por dos razones. Primero, porque me facilitaba poder conectar con la gente más fácilmente. Y segundo, yo me quedaba más tranquila porque cuando las personas iban a hacer la sesión de forma presencial, muchas iban en shock. Iban así como robot, como que les impactaba tanto el darse cuenta que esto era real. Me daba mucho miedo que salieran a la calle, que tomaran un coche y se pusieran a conducir. Entonces, creo que inclusive es mucho más cuidado y lo puede vivir de una forma mucho más tranquila estando en su casa. Entonces, creo que me acomoda desde el cuidado mutuo eso. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos una sesión, yo te digo con quién quiero hablar específicamente o ellos directamente vienen o cómo va, ¿me entiendes? Como en una Sí. sesión normal el cliente que venga. Pues a lo mejor nos, hombre, si se acaba de fallecer alguien muy cercano, a lo mejor quiere esa persona. Pero si dice, pues mira, ya que vengo, quiero hablar con estos tres amigos míos que ya partieron. Ajá. ¿Esto te dicen con quién se quieren conectar o tú te conectas y ya vienen Te los... cuento cómo funciona mi Ajá, mediunidad. Está la mediunidad abierta, que ajá, es la que tú estás comentando, que está el medium, y el que llega, llega, y el que no llega, no llega. Ujú. O sea, lo comunica con quien quiera comunicarse con el ujú, consultante en este caso. sí, En mi caso, como yo trabajo la mediunidad como un cierre al duelo, la persona que se viene a conectar a través de mí viene específicamente a trabajar o a conectarse con alguien que perdió y que tiene algo pendiente, entre comillas pendiente, ¿no? Que es, no alcanzó a decirle adiós, que no alcanzó quizá a conversar, que no supo cómo falleció, si sufrió, si está bien con quienes están, etcétera. Entonces, yo específicamente sí pido el nombre de la persona con la que se va a conectar y espero que llegue, pero en ese espero que llegue vienen acompañados. A veces claro. vienen con familia, con los primos, con los tíos. Te quiero contar que ayer hice una sesión que eran dos hermanas que se venían a comunicar con su madre. Pero antes que ellas me dijeran con quién se querían conectar, llegó el papá. Entonces yo le dije, ¿falleció tu papá? Y me dice, sí, me dice ella, una de ellas, me dice, pero me quiero comunicar con mi mamá, porque es con la que necesitamos. Ah, ok. Pero está tu papá, le digo yo. Ok. Y cuando termino de decir eso, le estoy tratando de explicar cómo funciona la sesión, la mamá fallecida se pone a regañar al ex marido, porque eran ex marido, que por qué venía a interrumpirle la sesión que era para ella. Me Ajá, encanta. te juro. Yo le Te decía, suena tan es que no, real. Wow, es que como la vida claro, misma, como la vida misma, ¿no es verdad? entonces yo decía, yo voy y me quedo así y le digo, disculpa, ¿puede ser que tu mamá estuviera muy molesta con tu papá? Sí, puede ser totalmente, me dice una de ellas. Ah, le digo, lo que pasa, le digo que esto es muy chistoso, le digo, tu mamá no quiere que esté tu papá y le está diciendo que por qué se tiene que venir a meter acá si nadie lo invitó y que la sesión era para ella. Entonces se largan a reír las dos chicas y me dicen, sí, totalmente. Bueno, a medida que fue pasando la sesión, el hombre no hablaba porque la señora no lo dejaba. ¿Y sabes por qué era? Bueno, esto es fuerte, ¿no? Porque resulta de que la otra hija que no quería comunicarse con el papá era porque había una razón muy fuerte.
y la mamá estaba enojada con el ex marido, porque había abusado de la nieta, que era la hija de esta hija que no quería conectarse. O sea, Wow, primero fue algo muy como chistoso, ¿no? La situación, como dices tú, muy de la vida misma, pero había un trasfondo muy fuerte wow, en esa sesión. Entonces, claro, él se acercaba para poder explicar el por qué había cometido ese delito, ¿no? claro, Y nadie lo quería escuchar. No estaba perdonado. Así claro. que ese tipo de situaciones también se viven en las sesiones. Eso, wow, es increíble. Wow, sí, te habrá tenido que pasar de todo, ¿no? Porque, Totalmente, sí. pero para que veas que el mundo espiritual, porque yo digo, wow, o sea, hasta en espíritus, esa mujer estaba divorciada en vida y todo, porque en el mundo espiritual el ex sigue molestando. Digo, porque se No quiso sé, meter en la sesión, ¿me entiendes? acuérdate que cuando Sí, uno se casa se dice hasta que la muerte nos separe, y es mentira. La muerte no te separa de aquí, pero del otro lado no. bueno, parece, exacto, esto es confirmación, ¿no? Bueno, y bueno, te habrás conectado con difuntos, bueno, trascendidos, como queramos llamarlo, ¿no? De todos los países, de todas las razas. ¿Qué es lo más gracioso así que te haya podido pasar? Que te habrán pasado anécdotas, ¿no? O algo que tú A- a- recuerdes con un cariño Anécdota, especial. Anécdota, como algo gracioso. O algo algo, gracioso que me algo gracioso. avergonzó inclusive, Ah, fue que venga. un fallecido va y me dice, qué buenas piernas que tiene. Y a mí me dio una vergüenza y me puse roja. Y la chica me dice, ¿te pasó algo? Le digo, ay, no, le digo que no vas a creer. Le dije, ¿puede ser que a tu papá le gustaran las piernas de las mujeres? Sí, me dice, se volvía loco con las piernas de las mujeres. Le digo, bueno, me encontró buenas piernas. Le digo, y las chicas se reían totalmente con eso. O que cuentan cosas como muy íntimas, cosas sexuales que le hacían a las parejas. Y hay una vez que me pasó algo cuando hacía sesiones presenciales. Ahora, por eso que tampoco hago sesiones presenciales, porque esto es una broma, es una anécdota, es una broma. Llegó un hombre muy guapo, guapísimo, un gentleman, súper bien vestido, perfumado, varonil, guapísimo, muy guapo, un gentleman. Se sentó y yo me empecé a poner nerviosa. Pero no era yo, prometo que no era yo. Y tenía una sensación como de lanzarme en sus brazos. Y yo me afirmaba del asiento. Juro por Dios que no hice nada, me comporté como una dama. Entonces yo me afirmaba del asiento y tenía una sensación fuerte, como que me acaloraba y sentía la sensación de ir y como agarrarlo y morderle los labios. Bueno, seguimos la sesión y yo decía, ¿cómo le explico esto al hombre? Va a malinterpretar lo que me está pasando. Ujú. Hasta que en un minuto se dio el momento para contárselo. Y bueno, este chico era gay y me contaba que su pareja, que era gay, cada vez que él llegaba del trabajo, saltaba sobre él y que Mm. su forma de saludar era que él le mordía el labio. Entonces eso era lo que me tenía inquieta desde que había llegado. Entonces para mí fue como súper incómodo y por otro lado súper pudoroso. O sea, fue una cosa como que no me imaginé que me podría pasar. Así que ahí Increíble. está la broma siempre de que tengo que culpar al fallecido si me quiero lanzar arriba de Claro, alguien. como que quiso utilizar, y bueno, y hay otra cosa, que esto sí lo oía yo hasta de niña, de personas que contaban, pues a mí se me apareció mi madre, se me apareció mi padre. Una de mis abuelas lo contaba, siendo yo niña, y yo estuve asustada con eso. Se me ha aparecido mi madre, y ella, bueno, ella siempre era también, yo tengo una familia de mujeres por las dos partes muy conectadas, de alguna forma, ¿no? Pues ella fue a preguntarle a un sacerdote, ¿no? Mire, es que he visto a mi madre. Y le dijeron, no, eso es que su madre le debe algo a usted. Yo a mi madre no, su madre a usted. Por eso se le ha presentado. Y tiene sentido, ¿no? Pero eso tú también lo habrás oído, o de personas de fallecidos que se presentan, no que hablen, sino que tú los ves. Eh, A ver, no tengo quizás como idea de que es necesariamente porque quede algo pendiente de ellos con uno. Ujú, Ellos a veces se aparecen porque nos quieren avisar de algo o claro, porque quieren que sepamos que están ahí, que nos siguen claro, acompañando. Piensa claro. de que hay mucha gente que se siente muy sola, que ha Ah, perdido a toda su familia y sí, realmente sienten esa soledad.
Entonces ellos vienen a acompañarlos, vienen a parecerse para que, inclusive mira que hacen cosas que no necesariamente es aparecerse, sino que usan a otros para que se parezcan a ellos. De Ajá, repente pueden estar ahí, de repente miras a alguien y pareciera que lo estás viendo, a ese ser querido, y cuando sí. vuelves a mirar bien, ya no es. Pero usaron ese cuerpo y esa energía en una fracción de segundo para que tú vieras que ellos seguían estando. Sí, 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 sí. También me ha pasado de persona, Ujú. wow, es igual que tal amiga. Y es como un mensaje, ¿verdad? Que quieren. Y que son fracciones de segundo, porque si vuelves a mirar a esa persona, ya no tiene las mismas características o no te llega esa impronta de que es esa persona. Te voy a preguntar esto antes de abrir turno de preguntas, ¿no? Te quiero preguntar, por ejemplo, cuando alguien acaba de trascender, como ayer vive en Facebook casual, ¿no? Que ha trascendido por el padre de una gran amiga mía, ¿no? ¿Qué podemos hacer por alguien que acaba de trascender? ¿Podemos enviar luz, que es lo que se dice, o decirle vete a la luz? O tú que estás más conectada con el Lo otro que lado, pasa ¿qué podemos es hacer? que, sí, lo que pasa es que yo he ido cambiando mi forma de pensar. Ujú. Entonces, siempre creo y tengo la certeza que cada uno debe hacer lo que siente que debe hacer por quien fallece. Por Perfecto. ejemplo, Ujú. el hecho de que yo no vaya al cementerio es un tema súper fuerte para las personas. Ujú. Eh, Decir yo no voy al cementerio es como que uno está con una deuda pendiente y a veces la distancia, el tiempo o muchas cosas que pasan en la vida hacen que tú no puedas ir al cementerio a ver ese ser querido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes pedir que esté en la luz, puedes encender una velita, puedes poner una oración, puedes poner la canción que más le gustaba en tu casa. Puedes Claro. poner esas flores que quizás pensabas llevar al cementerio, ponerlas en tu casa como mensaje de estoy ahí contigo, o sea, te sigo recordando. Eh, yo siento que esa sería la mejor forma de acompañar a la persona que fallece, recordándolo con amor, deseándole lo mejor. Y obviamente si es algo que nace de nuestro corazón, Claro. porque si no nace de nuestro corazón, no tiene el mismo sentido. No, y muchas veces estas personas trascienden y están en otros países y todo, o sea, no es que uno pueda ir tampoco. Y en el mundo del arte, que es donde yo me he movido más, en Nueva York, pues han fallecido amigos míos que por temas económicos, pues la familia no ha podido hacer nada, porque esa es otra, aquí también cuesta hasta hacer eso, ¿no? Entonces, Lo yo digo, sé. bueno, como el alma lo que siente es el amor, pues aunque tú le envíes amor desde tu casa, lo estás recibiendo, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea Así es. que no hay como algo sedap, ¿no? Algo que no hay prescripción, sino que se haga lo que uno siente en el alma que pueda hacer por esa persona, ¿no? Por ejemplo, lo de la Así es. música, que le gustara a la persona en vida, qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Tú ves, Es como que que quiero a todos venir ahí, están sonriéndome, de estar en tu Es presencia. que, es que, es que inclusive el hecho de que tú cantes o bailes y se lo entregues desde el amor a esa persona y decirle, mira, sabes que desde la alegría o que estés sentada en una playa mirando un árbol, o sea, lo que tú sientas que te conecta desde lo más profundo de tu ser, acompañando a esa persona, creo que es mucho más honesto y más amoroso que quizás ir por compromiso o desde lo que en ese momento sientas que tienes que hacer en una iglesia, siendo que a lo mejor no lo sientes, o en un cementerio porque a lo mejor te genera, no sé, incomodidad. Creo que sale mejor muchas veces en la soledad hacer ese recuerdo desde el amor, y como nos nazca. Ujú. Perfecto, no, y hay personas que dejan dicho que no quieren que se les haga nada y entonces pues siguen el deseo de ellos. Y bueno, pero aunque no se haga nada, por lo menos enviar luz, eso sí que lo voy a hacer, ¿no? Que eso, ¿me entiendes? Un actor muy querido nuestro dejó dicho que no quería nada, ni siquiera memorial, que no es ni siquiera religioso, no quería nada. Se cumplieron su deseo, digamos, de no hacer nada, pero yo digo, si yo desde mi corazón le digo que esté súper bien, te queremos, te echamos de menos, no creo que le moleste, ¿no? Esos son. Pero es que
el que esa persona haya decidido que su cuerpo ya no tenía un sentido, tiene Ujú, lógica, porque en claro. realidad el cuerpo ahí termina, pero toda nuestra energía, nuestra alma es la continuidad de eso. Entonces, quizás él es mucho más sabio que Sí, nosotros acá. por supuesto, por supuesto. Vamos a ver si hay preguntas, ¿eh? Claro que sí. Ok, por ahora no. A ver, ¿hay algo en el chat? Voy a ver, espérate. Ah, era solo saludándolo. Eres tú saludándolo. Bueno, si no hay preguntas, sigo yo preguntando, pero quiero dar la oportunidad a nuestros oyentes, ¿eh? Que, bueno, si no, lo van pensando, ¿eh? No veo a nadie. Bueno, pues seguimos entonces, ¿eh? Un momento. ¿Tú quieres preguntar, Margarita? No. ¿O te estás tocando el pelo? Si quieres preguntar, ok. Desconecta tu micrófono. Ujú. Tiene el micrófono apagado. Desconéctalo. No desconéctalo, perdona. Ábrelo, que está silenciado. Ok. Sigue en silencio. Si quieres, escríbelo. ¿Eh? Porque no te oímos. Ahí No te sí, oímos. ¿Ahora por sí? ahí. Ok. Muy bien. Venga, cuéntanos tu ¿Cómo pregunta. estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludar Un gusto, también Margarita. a Natalia. Estuvimos hace un par de años en televisión y ella, no sé si se acordará de mí, po. Mi nombre es, Recuérdame, recuérdame. mi nombre es Margarita Faray. Me recuerda un poco de tu nombre, ¿sí? Estuvimos en Bienvenido, Tú eres la persona que tuvo derrame una cerebral. SM. Sí, 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 sí. ya, pues qué bueno. Mira, Qué lindo. antes de hacerte las consultas, yo estoy viendo la pared donde estás tú en la habitación y veo una aureola blanca. ¿Es normal? ¿O por Laura, sí. Yo, mira, no hay nada atrás mío. ya? Ajá, No sé si ajá, alguien más sí. lo ve, no sé, pero yo lo vi muy claro. De aquí, bueno, todo el rostro, sí, Bueno, estás viendo el campo energético. Debe ser una habilidad que debes tener tú. No, ya. mucha Mira, gente lo ve y hay otros que no. Ujú. ¿qué me pasa? Ah, ok. Mira, Ok, mira, mira, qué lindo. Muchas gracias. bueno, Natalia, un gusto y gracias Adriana por la entrevista también que estás haciendo acá a mi compatriota chilena. Ah, Mira, ¿sabes qué? Hace un tiempo, hace más o menos como 4 años, falleció mi mamá, ¿ya? Y a los meses después yo la soñé. Anoté cómo se llamaba el sueño, la mediunidad, como decías tú, cuando uno, Onírica, mediunidad a través del sueño. Más ya, fácil. eso me pasó a mí. Yo tuve un sueño con mi mamá, donde el cual yo salía de la casa y mi mamá, como tenía muchas plantas, eh, bueno, sale mi espíritu, estaba durmiendo, sale mi espíritu y de repente la veo a ella y yo le pregunto, mami, ¿qué estás haciendo acá? Porque en el fondo yo sabía que mi mamá se había ido para el otro lado. Fallecido. Sí, Ujú. yo estaba clara en el sueño. Y me dice, hija, tú sabes muy bien que yo sigo aquí, yo no me he ido. ¿Ya? Y Qué lindo. llamo a mi hermano y le digo, Luis, mira que nos vino a visitar. Y en eso mi hermano se acerca, hola, le dice, ¿cómo estás? Y mi hermano la iba a saludar, le iba a dar un besito, y mi mamá se transforma en en una pequeña como más o menos de 4 o 5 años. Y mi hermano la toma en brazos. Oh, mira. Mira, mira. Eso, yo quedé muy sorprendida. Y también cuando mi hermano la toma y queda mirando hacia atrás mi mamá, y mi mamá me sacaba la lengua, y yo le digo, mira Luis, lo que está haciendo, me está sacando la lengua. Y mi hermano la mira así y ella se hace la dormida. Yo ahí quedé, pero yo estaba súper tranquila. Ok. Yo no sé interpretar sueño porque hay parte de sueño y parte de realidad. Entonces, o sea, realidad de conexión. Por un lado, sí estabas conectado, pero desde mi experiencia creo que ahí hay un lenguaje metafórico donde deberías tratar de entender qué era lo que
quiso decir con el hecho de que tu hermano la tomara a ella siendo pequeñita. Ujú. ¿Me entiendes? Algo tiene que haber ahí que ustedes tienen como que resolver, o que tú tienes que entender que tenga que ver con tu madre y tu hermano de esa forma. Algo te estaban queriendo decir. Sí, pues. Y lo otro, Natalia, disculpa, y lo otro, No hay una vez problema. me voy a soñar y salgo de mi casa, veo la puerta de la cocina abierta, la de mi mamá, y yo miro así para identificar bien lo que había. Era mi mamá la que estaba apoyada en el lavaplato, ¿ya? Y le digo, mami, ¿por qué no vaya a descansar? Hija, me dice, tú sabes que yo de aquí no me voy, o no me he ido, una de esas dos palabras fue. Me dijo, quiero hablar con tus hermanos. Y me dice, tú vas a ser mi intermediaria. Llama a tu hermano. Llamé a mi hermano. Hablé con él, lo que mi mamá me decía, yo se lo transmitía. Ya, finalizó, después con mi hermana, finalizó con mi hermano y así hablaron un mensaje para... Somos 5, pero ella quiso hablar con 4 porque uno de mis hermanos es más independiente, ¿ya? Es como decir, bueno, necesitaba igual a mi mamá, pero no era tanto de, porque él vivía en otro lado, pero Oye, buena relación. Margarita, perdona Ujú, que te interrumpa, pero ya que estás tú aquí ujú, y sé que tú viviste una experiencia cercana a la muerte, ¿cómo ves ujú. tú esto que me estás contando a través de la experiencia que tú viviste de haber fallecido clínicamente y luego yo algo recuerdo de que te despertaste con algunas habilidades y cómo lo has ido manejando y cómo puedes interpretar esto que te está pasando, que te ha pasado, de conectarte también con tu mamá del otro lado? Eh, bueno, yo no he hecho ningún curso, no he estudiado, lo que pasa es que he aprendido a vivir y a aprender a entender por qué viví esto y siempre llego a la conclusión de que el cuerpo es cuerpo y el espíritu es lo que se nos va a ir para el otro lado. Esa es la Ujú, conexión. así es. Claro, Esa es eso la es así. Ujú. Sí, y mira, hace un tiempo atrás, gracias a Dios, yo siempre digo, cuando tuve la experiencia, ¿te acuerdas que yo contaba que ese ser que me hablaba me decía que yo iba a recorrer el mundo contando el testimonio que él me hizo pasar? Ujú. Ya, eso lo viví, le doy gracias a Dios porque estamos en redes sociales, están compartiendo mi caso y ahora viéndote a ti también, que fue la segunda vez que yo estuve en televisión y esa vez estuviste tú. Ujú. Ok. Y, y sabes, mira, y lo otro, lo último, ya, sabes que, mira, hace un tiempo atrás yo voy a comprar al supermercado y cerca de mi casa y yo iba a cruzar la calle y al lado mío se pone una abuelita y con unos perritos, iban a cruzar. Y me viene al oído una voz que me decía, cruza para el otro lado. Y yo no entendía, porque a mí me cuesta entender lo que a mí me pasó, o asimilar, o cómo lo hago, ¿me entiendes? Por Y supuesto. Ujú. me friego los oídos porque yo escuché que alguien me decía, ve para el otro lado. Y yo dije, ay, señor, lo voy a hacer. Me fui para la otra punta para cruzar y la abuelita cruza y sabes que la atropelló un auto. Uh, qué fuerte. Sí, yo ese día estaba pero nerviosa pero consciente. Y esas Mm. cosas, yo digo, Señor, y yo cierro mis Bueno, ojos, Natalia, sin mentirte, y digo, Señor, gracias, pero algo quiere usted conmigo, pero no entiendo el qué. Lo que sí, yo siempre comparto mi testimonio y sí, cuando hablo de Dios, sin mentirte, es algo tan fuerte en mí, eso sí, como decir, dile que yo estoy contigo, dile que yo estoy con él y di al mundo entero que yo existo. qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Sí, y eso, pues Natalia, un gusto. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por Gracias, compartirlo. gracias Ujú. Margarita por participar y ahora te van a ver por todo el mundo también, porque este programa se ve Sí, en muchos sitios. Así que Sí, yo sé gracias que sí. por compartir tu testimonio, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, sigo mientras que piensa, ¿eh? Un ratito más, que yo sé que está organizado. Yo, mira, Muy bien, Irma, Carita, vamos. sí, es que yo hace un mucho gusto, rato Mary. hola, soy de Santiago de Chile y Viña Marina, nací en Viña del Mar.
Hace rato yo tenía una pregunta, tenía la mano levantada, pero que estaba Sí, sí. entusiasmada escuchando las preguntas de Inma, así que no hablé. Ahora, dime una cosa, ¿es lo que tú realizas, tiene que ver algo con la canalización? Ok. Voy a explicar la diferencia que para mí, esto hablo para mí, ¿no? Puedo estar Ya, equivocada, siempre digo que uno no es la dueña de la verdad. Pero para mí, la mediunidad y la canalización son cosas totalmente diferentes. ya, La mediunidad es la capacidad que tiene una persona para conectarse directamente con la personalidad de la persona que falleció. ¿Ok? claro, Entonces, como les contaba recién, que la señora regañaba al marido porque estaba ahí, esa era su personalidad, que se representaba de esa forma. Y ya, la canalización es que yo me conecto con un guía espiritual que me pasa la información del fallecido y un intermediario entre yo y el fallecido. ¿Se entiende? claro. Entonces no es que Sí, no es que me conecto directamente con el que falleció, sino que me conecto a través de ya, otro que me pasa la información. ya. Ahora es válido, es válido. Hay medium que dicen soy medium canalizador, hay medium que dicen soy medium vidente, que también utilizan la evidencia para poder conectar. Cada uno Claro, lo hace como siente que le sale mejor. Ujú. claro. Mira, yo te voy a decir, bueno, tengo mucha experiencia, yo que mi hermano me decía, cuéntala algún día, mándamela aquí a Estados Unidos. La verdad es que cuando falleció mi esposo fue a raíz de que nos fuimos a colocar una neurobionta aquí en Santiago, donde vivimos, a 2 cuadras. A mí no me pasó nada, pero a él le provocó un paro cardíaco. Wow. Entonces, el 2013. Entonces fue muy fuerte eso porque él se sintió mal. Y yo le dije, subamos al río, porque al segundo piso donde vivía el practicante. Dijo, no, no lleguemos a la casa. Y a medida que íbamos avanzando las 2 cuadras, se iba poniendo rojo. No, apurémonos, apurémonos. Y cuando abrí la puerta, mientras tanto, yo abrí la reja, abrí la puerta y se sentó. Se sentó y empezó así, así, movía las piernas y los brazos, y entonces dijo, llama al practicante, llama. Avisé al practicante y vino. Entonces cuando llegó él dijo, a ponerle, voy a traer algo porque puede haberle provocado una alergia. Entonces algo para contrarrestar, digamos, la neurobionta que es intramuscular. Entonces Claro. fue. Y en lo que llegó, bueno, mi hija ya había llegado porque ella estaba esperando al papá que en Calicanto, aquí en la estación Mapocho, que nos Ajá. llegaba por unos cuadernos. Entonces me preguntó, mamá, hija, dije, el papá está enfermo, está mal. Tomó un taxi y se vino rápido ahí. Vivió en Independencia en la comuna. Perfecto, me ubico perfecto. Entonces, claro, llegó rápido. Y en eso mi hija tiró la cartera y se puso a llorar. Hija, ven, el papá está respirando, ponte al lado, conversa, háblale mientras tanto. Y mientras vino, entonces conversó con el papá. Claro, él no estaba con los ojos cerrados, no hacía nada, no podía expresar ninguna palabra. Llegó el practicante y venía con la jeringa, y en eso empezó rápidamente a hacerle masaje al corazón, o sea, para tratar de reanimarlo, y le hacía por la boca inhalación. Entonces, empezó rápido, seguramente él vio como la sensación que estaba teniendo él en ese momento. Entonces yo le dije, sin saber nada, yo le dije, ¿sabe? Déjeme hacer yo, y empecé yo a hacerle por su boca así respiración. Y entonces en eso siento que dijo, "Mm", y miro al practicante y le digo, está reanimando, y él se quedó callado, y en eso, ¿cómo se llama? No pasó nada. Y resulta que en eso llega la ambulancia, que la habíamos pedido hacía como media hora que habíamos pedido la ambulancia que no venía. Entonces le pusieron rápidamente, le abrieron la camisa y en una máquina que yo no sabía que era Un lo que se estaba. reanimador. Claro, no, ahí veía que salía un papel en blanco, como un Un electrocardiograma. electro. Entonces dijo, ¿y cuánto le pasó eso? Su marido falleció, me dijo. Así que fue tan fuerte, y entonces, ¿a qué vengo eso? De que yo siempre con mi hija, con su marido,
o con mi esposo siempre decía que si alguna vez de los dos fallecía, iban a tratar desde el otro lado de mandar un mensaje para contarnos que ellos estaban bien, que se encontraban. A mí no, le digo, yo soy miedosa, yo no quiero tener ninguna cosa, entonces ellos hacían bastante este pacto. Entonces ya, bueno, fue muy fuerte todo eso, digamos, fallecer ahí delante tuyo, a mi esposo y mi hija Por también, supuesto. y llegó el esposo también, que estaba aquí en Amunati, entonces, y fue terrible, fue terrible, terrible. Entonces, pero a raíz de eso, yo empecé a sentir muchas cosas, mi hija mucho más. Por ejemplo, que mi pieza, porque ellos me llegaron aquí al departamento de ellos a vivir. Yo vivía allá en Maruri, donde vivió Pablo Neruda, allá vivía yo. Ujú. Entonces, al salir del baño, sí, a los poquitos días, sentía mi pieza donde estoy yo ahora inundada de perfume. Y mi esposo era, pero no te miento si tenía 100 frascos de perfume, todos unos poquitos, otros más, porque le encantaba. Y estaba inundado, Qué inundado de lindo. perfume. Y Le así, mostraba que estaba con usted. claro, claro. Y en cambio así con mi hija he tenido más, porque primero fue como un medio así como argentino que llegó por los barrios de Bellavista cuando recién falleció. Quería saber, pues quería saber ella y que se pagaba, obviamente era un argentino, así que ahí pudo ella. Y después a raíz de eso, digamos, bueno, al mes siguiente murió el gatito que vivió 15 años con nosotros. Y el gatito también a raíz de eso mi hija empezó a estudiar, ¿cómo se llama? Terapia Mediunidad. para animales, Ah, terapia para animales. Qué lindo. comunicación. Sí, pues Comunicación animal. claro, ellas son profesores, ella y su marido son profesores. Pero entonces, y como eso te decía yo, ella de repente estaba así como en el taller de al lado y sintió que se le sentó en la falda algo, y era el gatito Zeus, que era siamés, y le Qué dijo, soy lindo. yo. Claro, entonces ella ve eso como ha estudiado canalización, entonces eso quería saber qué tenía que ver con la mediunidad, pero ahora me lo explicaste muy bien así y me encuentro sumamente interesante. Ahora una inquietud personal. ¿Tú cuántos años viviste en Chile? ¿Estudiaste esto en Chile primero? ¿Has Yo nunca lo practicado? estudié, nunca Ya, estudié nada, nunca pero estudié nada y yo nací así y no sí. vivo en Chile hace 6 años. Desde la pandemia que no vivo en Ah, Chile. ya, qué bien, Sí, ya. sí, sí, Pero no, me no, no. encuentro muy interesante todo lo que tú nos estás contando y por eso estoy escuchando también a raíz de las preguntas Muchas que te hacía gracias, Irma. Mary. Entonces, ya, pues para Ujú. continuar, muchas gracias con No, el gracias a tema. usted. Quiero aprovechar algo que dijo Mary, que es súper interesante, con respecto a los animales. Eso Sí, es maravilloso. Yo me he comunicado, a veces estoy haciendo una sesión para una persona que claro, se quiere comunicar con un familiar y de repente le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Viene con su gatito, con un perrito claro. y así como la cosa más extraña y más loca, me conecté Sí, con un conejo y con un caballo. claro, Así que así de claro. loca Hoy estoy. es Sí. maravilloso, sí, como con Es Eso todo eso que ya, maravilloso. se te claro, puede consultar claro, también, ¿no? De el- animales el- trascendidos también. Sí, claro que claro. sí. Y te digo que eso de los perritos van al cielo, esa película que había de niño, yo decía, ay, Sí, qué dulce, porque realmente todo lo que tiene que ver con esta energía amorosa está del otro lado y es tan lindo cuando uno se conecta, claro, claro, saber que están vivos. están. Claro, sí, Sí, qué lindo, sí, muy es muy interesante. hermoso y genera mucha paz a los padres de esos animalitos, porque en Claro, realidad los quieren como hijos. El saber que claro, la eutanasia o la forma en que murieron no quedaron ellos como enojados con quienes los cuidaban o que no eso, sufrieron, porque obviamente ellos no hablan, no tenían cómo saberlo. claro, Así que eso es muy claro. lindo. Ujú. Gracias, mira, ahora Gracias, está Mary. levantando la mano, la Gladys Jaramillo está Sí, levantando la ajá. mano. Muchas gracias. No, gracias a usted, Gracias, Mary. gracias. Bueno, antes de darle el paso a Gladys con su pregunta, eso es interesantísimo también, saber que nos podemos comunicar con animalitos, que se ha podido quedar algo. Sí, Así que así es. te vamos a tener que comprar un paquete de sesiones, Natalia. Con una no, tenemos muchas consultas. A Pero, ver, pero si tú te tenemos. puedes conectar a través de los sueños, Isma, no Ay, necesitas un no. medium. Ay, gracias. Gracias. Bueno, siempre es bueno, como yo digo, una vidente ayuda a otra vidente y las mediums lo mismo, ¿no? Aunque todos somos medios, yo creo que uno y otro nos ayudamos. Muy bien. Así. Tenemos a Gladys y después tenemos a Katia. Adelante. Ujú.
estás con el micrófono apagado. Buenas noches, espero que la pantalla, Buenas bueno, noches, me está Gladys. haciendo así, pero no podemos hacer nada. Yo No se quería saber preocupe. qué opina de la gente que dice que canaliza a Jesús. Yo creo que uno canaliza o se conecta a través de sus creencias y es válido. Eh, no puedo, a ver, no tengo un juicio acerca de esas personas porque en realidad no me ha tocado mucho que yo hable con alguien que tiene una conexión con Jesús, por ejemplo, pero sí me ha pasado que cuando he hecho una sesión detrás de la persona con la que el consultante, por ejemplo, como que usted viniera a hacer una sesión conmigo y yo sí he visto y le he preguntado, antes de venir a la sesión, ¿usted rezó a la Virgen o al Padre Pío o a San Francisco? Y se sorprenden porque justo antes de venir a la sesión ya aparecen esas imágenes y llegan a acompañarlos en la sesión. Yo no puedo decir que yo me he conectado con Dios, sí lo he sentido profundamente en mi corazón. Yo soy absolutamente creyente en Dios. No practico el catolicismo en lo tradicional, porque medio que me enojé con la iglesia, pero como institución no voy a misa, pero me conecto con Dios, creo mucho en Él y sí creo que deben haber personas que tienen una conexión directa con Él y pueden dar mensajes, como también lo hacen los mensajes marianos. No sé si ha escuchado usted hablar de los mensajes marianos, que son los que da la Virgen María, y hay Ujú. mucha gente que se conecta con eso. Y ¿saben qué? Les quiero contar una cosa ahora que dice de las religiones. Tuve la oportunidad y la suerte de estar en Turquía y me llevaron a la casa de la Virgen María. Ujú. Y yo cuando llegué ya dije, esto debe ser hecho para los turistas, no creo nada. Así que entré totalmente incrédula. Y cuando entro en un punto, era una casa pequeñita, pequeñita, y cuando entro en un punto sentí una cosa tan linda en mi corazón que me explotaron las lágrimas. Sentí una emoción tan profunda en mi corazón y me quedé impactada porque no podía creer que lo que estaba sintiendo era real. Así que puedo decir que si hay personas que dicen conectarse con Dios o con Jesús, debe ser así, porque quizás yo no recibí un mensaje auditivo, pero sí la comprobación de que yo dudé de que eso era real y cuando entré dudando, creí que eso era toda una cosa hecha para los turistas y cuando estuve ahí le digo que fue una cosa pero maravillosa que me emocionó y cuando salgo había un chico al lado mío y me dijo, oye, me dice así, me pega un codazo que estaba en el mismo tour y me dice, oye, ¿no sentiste algo raro? Y yo dije, oye, o sea, no fue ni siquiera que me lo imaginé, él también lo sintió y tampoco que él no era católico. Así que fue súper impactante que sí que algún día tiene esa posibilidad, vaya y siéntalo porque fue algo hermoso. Así que si hay personas que conectan con Jesús, lo debe haber. Yo Y, creo, y, no tendría por qué dudarlo. Ujú. y en ese caso, y en esa conexión con Jesús, no sé si interpreté bien, canalizaciones a través de un intermedio Sí, y sí, mediunidad es directo. Entonces, la sí, sí. conexión con Jesús, ¿cuál sería el intermedio? No. Lo que pasa es que la canalización, eso lo hice para explicar la mediunidad con respecto a cómo se comunican como Ok, mediunidad. ok, Pero la canalización, yo puedo canalizar y canalizo guías espirituales. De hecho, dejo que ok, se incorporen en mi cuerpo, ok, pero lo hago de una forma diferente, que es como un aprendizaje, crecimiento grupal. Lo hago en otra instancia, no lo hago públicamente ni nada de eso, lo hago de otra forma. Y sí, se incorporan y he canalizado la energía crística, que es muy linda, y he podido conectarme con guías espirituales, con ángeles, que se conectan a través de mí y yo voy traspasando el mensaje. Eso sí, para mí eso ok, es canalización, ok. eh, porque son energías de otro nivel, por así decirlo. Ujú. Ujú. Gracias, gracias. No, gracias a usted, Gladys. Ok, feliz Gra- noche. Gracias, Glade. Katia, Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Katia. Ah,
Bueno, en realidad es un tema que me encanta, me encanta. He tenido unas cuantas experiencias en cuanto a conectarme con los seres que ya trascendieron, pero no así como tan claro, tan evidente, no que lo esté buscando, simplemente llego a un lugar y lo siento, tal como la Ujú. semana pasada fue lo más cercano que tuve y me gustaría, si eso es mediunidad o cómo se le podría llamar, y Perfecto. me comunico con mi papá y más que todo en fechas especiales. Qué lindo. Entonces, él apareció, bueno, lo sentí y fue algo muy bonito porque mi mascota, ella trascendió 3 años, o va a ser 3 años que trascendió, pero hace 4 años. Pero yo con ella siempre tuve una comunicación muy, muy linda, muy especial. Y lo más bonito de todo fue que él la trajo, A llegó mí. con ella y ella era así como una loquita. No hallaban Ujú. qué hacer, o sea, saltaba, me lameaba y todo, pero esa experiencia era tan real, o sea, era tan real en ese momento que o sea, esto que yo estoy sintiendo es realmente Media unidad. me Totalmente. uní, porque Totalmente. era tan real y era como si la estuviera mirando, o sea, no estaba mirando nada, pero en mi Te subconsciente entiendo perfectamente. Lo que pasa es que lo estás mirando con la visión espiritual, no con la visión terrenal. No ves algo concreto en este plano, estaba sino que lo mirando ves en otro plano. Ujú. y fue algo tan real. Entonces yo le decía, papi, bueno, le decía al espíritu de paz, has traído se llamaba Chiqui, se llama Chiqui, yo, has traído a la Chiqui. Y la Chiqui estaba así como loquita conmigo, yo te dieron un Ay, qué poquito, lindo, sí. y ella estaba tan feliz, y claro, si ella estaba feliz, más feliz estaba yo, y en eso eh, levanto la mirada y vi que habían todos mis familiares, mis abuelos, mis tíos que habían trascendido en los últimos años estaban ahí. Qué Vi- lindo. Es que y- todos se encuentran, Katia, o Katia, ¿no? ujú, Sí. Todos se encuentran del otro lado la seguridad que siempre deberíamos tener es que el día que nos toque partir nos vamos a volver a reunir todos. ¿Vieron la película Coco? Que sí, es muy conocida. ujú. Eso es así. Yo cuando vi la película Coco me emocioné tanto porque dije, ¿cómo puede haber alguien que sea tan genial que pudo representar tan bien lo que pasa del otro lado? Canalizó Eso es todo. real. Sí, sí, para mí fue algo muy bonito. Entonces me di cuenta, sí, me Mm. dijeron, todos estaban ahí simplemente para celebrarme, porque esa era la palabra que decía, estamos aquí para celebrarte, te estamos celebrando desde este lugar también. Y fue algo muy, muy emotivo para mí ese día, la verdad que sí, pero fue, Eres afortunada, Katia. No todos tienen la posibilidad de conectarse tan vívidamente con sus seres queridos y además con su mascota. O sea, es una bendición la que te tocó vivir y experimentar. ahora, la mediunidad. Ujú, Yo escucho que mucha gente se entrena, hacen esto, ujú. hacen lo otro, o simplemente surge. A ver, como dije desde el principio, todos nacemos con la capacidad de poder Ujú. conectarnos. Yo me dedico específicamente a entrenar gente para que desarrollen mejor su habilidad de comunicación de la mediunidad. Y eso es un entrenamiento. Uno puede tener la habilidad, pero es como el gimnasio. Ujú. O como por ejemplo jugar fútbol, tocar piano, aprender un idioma inclusive. De hecho, la mediunidad es un idioma diferente porque uno tiene que decodificar la comunicación, porque no todos tienen esa habilidad como la tienes tú, como la tengo yo, que te llega y entiendes todo y los puedes ver, sentir, escuchar. Hay otros que lo tienen que ir decodificando, como por ejemplo, no sé, te muestran un tazón y ese tazón tiene un significado. Puede significar que a la persona le gustaba tomar un café o significa que a lo mejor que el familiar le había regalado ese tazón. Entonces uno tiene que aprender a interpretar esa información, que es como un nuevo idioma. Entonces, cada uno de nosotros tiene una forma diferente de conectar, de comunicar y de interpretar ese lenguaje
qué es la mediunidad. Pero sin entrenamiento es como aprender a andar en bicicleta. Si yo no sigo pedaleando, nunca aprendo. O capaz que aprendo, pero con las rueditas para que no me caiga. Entonces, para poder sacarle las rueditas tengo que seguir practicando. Y así como con el tenis, con el fútbol, con el piano, con los idiomas, si uno no practica, empieza a perder esa habilidad de poder hacerlo. Así que deberías seguirlo practicando porque por lo poco que me cuentas, debes tener una gran capacidad para la mediunidad. Una pregunta, ¿cómo se puede acompañar a un niño? A un Sí, niño que tiene capacidades extrasensoriales desarrolladas, como la ujú, mediunidad, por ejemplo, ujú. explicándole que eso es normal y natural y que no se tiene que asustar, que le puede pedir, si no le gusta tener esa comunicación, le puede decir que no quiere comunicarse o que no quiere hablar, o le puede preguntar que cuántos años tiene el niño, por ejemplo. No, no, no. Simplemente es una Una pregunta. curiosidad. Por alguna razón surgió la pregunta y ahí que la estoy consultando. Sí, sí. Bueno, está bien lo que dijiste y me parece perfecto que te haya surgido esa pregunta, Lo que porque hay pasa muchos yo Dígame, perdona. perdón, trabajo en un lugar donde llegan muchos niños. Trabajo en un lugar de terapias Ajá. con trabajadoras sociales. Entonces, cuando ellos llegan ahí, empiezan a consultar, a preguntar todo, o cuando nosotros tomamos la información de los posibles clientes, eh, Sí, sí. hay mamás donde dicen, no, lo que pasa es que el niñito, eh, él escucha cosas, él habla cosas, entonces llega con las terapeutas y ellas de una vez van y de una vez lo remiten La con un psiquiatra. medicación. Sí, Sí, lo remiten con psiquiatra y nada, que le hagan una evaluación, o si el niño qué necesita, pena. necesita medicamento y de una vez los ponen en medicamento. Los medican, sí, los medican. Yo soy una de esos niños, pero que me salvé. Tú sabes que cuando yo era adolescente, en realidad no era tan niña, fue tan fuerte el tema de la comunicación que me llevaron a un psicólogo y el psicólogo me mandó al psiquiatra y el psiquiatra ya casi que me quería empastillar y mandar al psiquiátrico. Me preguntaba, ¿dónde lo escucha? ¿Adentro o afuera? ¿En su cabeza o dónde? Entonces yo como que, por suerte, como que me quedé en silencio y tuve la bendición que la psicóloga que me estaba atendiendo, cuando yo le expliqué, me empezó a hacer pruebas. Me trajo fotografías de su familia, me trajo unas cartas que se llaman Zener, y se empezó a dar cuenta que lo que yo tenía era una habilidad y gracias a ella no terminé empastillada ni en un psiquiátrico. Hay muchas personas, muchos niños, muchos adolescentes y muchos adultos que son mal diagnosticados porque se comunican con otro plano y por suerte ahora hay muchos más psicólogos y psiquiatras que están más abiertos y que antes de empastillar o decir que uno tiene un problema psiquiátrico, investigan un poquito más y esas personas se salvan. Pero hay muchos, muchos, muchos niños que tienen, o sea, desde que nacen hasta los 12, a ver, digamos que hasta los 7, porque ahora con el teléfono y todas las redes sociales y todo, ya los niños están un poco más como intervenidos y asocian que eso es muerto, algo terrorífico, porque también las películas hacen que todo parezca tremendo, mantienen conexión directa con los otros planos. Entonces no les parezca extraño que venga un niño que no conoció a un abuelo, a un tío, o un primo y le diga, ay, acabo de ver, o estuve hablando con, o me dijo tal que, porque eso sí es súper normal y natural que ocurra. Ahora, hay que trabajarlo súper bien porque los niños se asustan. ¿Y por qué se asustan? Porque cuando uno no sabe o no se habla de ese tema, es un tema desconocido. Y todo lo desconocido que no se entiende asusta. Y por esa razón, de hecho, nosotros mismos, cuando sentimos una presencia y se nos eriza la piel, pensamos que se nos eriza porque es algo malo, que si sentimos que se enfría la habitación es porque es algo malo y no necesariamente es algo malo. Que se nos erice la piel puede ser simplemente porque nuestro campo energético sintió otro campo energético no visible que se aproximó al nuestro y reaccionó.
También puede ser que se enfría la habitación porque hay un cambio de temperatura cuando empieza uno a comunicarse, porque cada medium es un canal. Y del otro lado se dan cuenta que no es un canal, es como antiguamente era el único teléfono que había en el pueblo. Cuando Ujú. sonaba el teléfono, todos corrían a ver para quién era el llamado. Esto es exactamente igual. Entonces, eso es lo que uno debiera entender, que están todos ávidos de ser escuchados, de ser vistos y de decir, ah, pero siguen estando aquí. Entonces dicen, sí, yo te traté de decir tal cosa. Y uno es el que cierra todas esas conexiones y no se permite porque nos enseñaron que eso no es real, que eso no existe, que es parte de nuestra imaginación, que los muertos muertos están y que no se deben molestar. Ujú. Muchas gracias. No, gracias a ti, Katia. Ojalá que puedas ayudar a esos niños a que crean en esa habilidad tan maravillosa que tienen en ellos. Gracias. Gracias, Gracias, Katia. gracias a todas por la increíbles preguntas, ¿no? Me ha hecho gracia lo del teléfono, ¿no? Porque tiene que ser para ellos muy, un poquito estresante, ¿no? Perdón que use esa palabra, porque si hay solo pocas personas que tienen la habilidad y tantos que quieren dar un mensaje, yo creo que por el interés de que tengan paz, fíjate, se me está viniendo este mensaje ahora mismo, creo que a todos nos conviene estar más abiertos y recibir los mensajes que nos tengan que dar. Pero es Yo así, estoy Inma, recibiendo el mensaje así, por te el bien creo. de la humanidad y de las medios profesionales. Para que no nos volvamos locas de verdad. Que no sea ¿Sabes qué, Inma? no, nos conviene estar más abiertos a todo. Por Dime. supuesto, pero después en pandemia, sabes que hay mucha gente que empezó a abrirse a la mediunidad y a recibir mensajes. Así que no es que somos pocos, somos muchos, pero del otro lado son muchos más, entonces a veces no se da abasto igual. Bueno, y ya para ir terminando, esto sí que los quiero preguntar, porque como artista, y a todos nos gustan los artistas, por ejemplo, tanto artistas que trascendieron, pero que nos encanta su música, que la seguimos oyendo, eso para ellos tiene que ser agradable, ¿no? O incluso, no solo yo, muchas personas le damos homenajes a grandes Por artistas supuesto. que ya trascendieron, y a mí me dicen, cuando hago las divas de España, me dicen, gente que las conoció, a las que yo interpreto, me dice, ay, más que parece que eres ella. Y yo no intento imitarla nunca. Pero me dice, como que viene el espíritu de ella y te ayuda. No sé, eso dice Yo mi lo peluca, creo. dice, por ejemplo, ¿no? Pero que digo yo que para ellas tiene que ser de su agrado, porque si tú le estás rindiendo un homenaje para que la gente la siga recordando, creo que es algo bueno, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el no desaparecer. Como bien decía la película de Coco, que es algo que a mí me encantó y me llamó la atención, y creo que lo describieron exacto, que cuando nadie más se acuerda de ti, cuando dejó de existir la última fotografía o cuando dejó de existir la última persona que se acordaba con amor de ti, es cuando realmente dejaste de existir. Entonces, yo me imagino, como dices tú, siendo un artista, que nunca lo olviden debe ser algo maravilloso, porque a pesar de que generaciones y generaciones hayan pasado, te siguen recordando. Y desde la alegría, qué mejor que. Claro, y luego otra cosa como anécdota, ya lo último, y Ujú. después ya cerramos, pero hay que aprovechar que tengo a la medium de Málaga, Dios mío, que esto no se... Eh, chilena viviendo en Málaga. Tú sabes que hay muchas, bueno, presencia o como sea el nombre correcto, en los teatros. No sé si tú lo sabes. Ah, sí, sí, lo sé. Mucho. Yo llegaba a los teatros y yo no sabía nada y decía así, yo no me quiero enterar de nada. Y colocaba a la Virgen de la Macarena de Sevilla, porque digo, siempre yo sentía que, bueno, la Virgen pues nos protege, nos da luz, incluso en un teatro en Los Ángeles que, bueno, que ha salido hasta en televisión. Pues una vez, pues parece que allí vive un fantasma, bueno, no hay otra palabra mejor que sepa utilizar, la que se utiliza popularmente. Y, y yo un día, pues, me dijeron, no, es que tú el que has visto es este, y no voy a decir nombre porque es internet, no quiero, ¿me entiendes? Pero era la descripción exacta de que era un chico joven, alto, y yo no lo entendí que era un fantasma, yo entendí que era una persona que iba backstage, ¿no? Detrás del escenario,
Yo, Sí, bueno, sí. ellos mismos, te lo cuento como anécdota, ellos mismos saben al que le da miedo, entre comillas, porque a mí me saludó, yo entendí, no, aquí no venía amigo de nadie. Tú a quien has visto es al fulanito, que tiene un nombre, ¿no? Y bueno, ¿y por qué se quedan allá a vivir? ¿Les gustan los teatros o eh, se han quedado No, contentos? yo creo que están ahí porque es algo que amaban, les gustaba. O sea, yo creo que nadie está donde no quiere. Nuestra alma es multidimensional. Eso significa que podemos estar en muchas partes al mismo tiempo y también en distintos planos. Entonces, no me parecería extraño que parte de esa fracción de su alma, porque bueno, ahí entraríamos en algo mucho más profundo, que es hablar de la fracción del alma, ¿no? Nosotros nos vamos fraccionando en distintas partículas, como gotitas de agua, digo yo, pero quizás esa parte de su personalidad quedó, o quizás tan enamorado de lo que hacía, o quedó cosas pendientes que quiso hacer, que quizás a través de otro las sigue reviviendo. Entonces, quizás también es una forma de decir, sabes que sigo estando, sigo amando lo que hacía y eso hace que su presencia esté. No necesariamente es porque quiera asustar a los demás y quedó como el fantasma de la ópera, ¿no? Sino que, o del teatro, sino que quizás tiene que ver más con eso. Quizás es muy romántico lo que digo para pensarlo de esa No, forma, tiene pero, porque ajá. otra actriz que a mí me encanta, porque ella fue una pionera en el arte del vaudeville y todo. Y cuando lees de ella, porque a mí me llamó la atención la vida de ella, pero digo, ay Dios mío, esta mujer hace en el 1800 las cosas que me gusta hacer a mí, es una pionera. Hay que rendirle homenaje. Empecé a investigar de ella y dice que todavía la ven de vez en cuando en un teatro upstate New York. Y me imagino eso, que ella amaba el teatro y una fracción de ella se quedó aquí, ¿no? Sí, una fracción de ella sigue no quedándose, a lo mejor viene cuando hay eventos o cuando llega alguien especial que se le presenta, a lo mejor te considero especial esa persona a ti por tu energía o por a lo mejor lo que hace, a lo mejor se parece a lo que hacía. Entonces a veces uno los ve de forma natural y no te representa algo tétrico, algo tenebroso, sino simplemente están, siguen Está. estando siempre ahí. Y también, por ejemplo, cuando hay una boda, un cumpleaños, ¿verdad? El otro día hubo una actividad y había una chica que yo conocía a su padre y llegó un momento que yo no le quería decir nada del padre porque, tú sabes, por no estropearle el momento, ¿no? Pero Ujú. en un momento dado ella me dice, ay, mi padre me lo nombró ella. Digo, mira, pues tú sabes que yo estaba diciendo, digo, lo contento que estaría tu padre de ver a su nieta. Tú sabes, se me vino como el mensaje, ¿no? Y dice, ay, ma, no sabes la alegría que me da que me digas esto. Y yo siento como que las personas que nos quieren, cuando es una celebración de algo, pues yo creo que vienen a celebrar con nosotros, Sí, que totalmente, ¿verdad? totalmente están. Cuando la familia se reúne, ellos siempre están a eso de que existe una silla vacía, en realidad existe porque físicamente no estamos, pero está ocupada porque su energía sigue estando ahí y cada vez que nos reunamos, cada vez que pasa algo importante, ellos siempre nos están acompañando. Así que solamente cierren los ojitos, aprendan a conectarse con la energía que es maravillosa, aprendan a sentir a sus seres queridos, ven las señales y van a ver que se van a sentir más acompañados que antes porque van a estar en todas partes que ustedes necesiten sentirlo. De no estar la limitancia del cuerpo, sino que va a estar el alma siempre acompañándole. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Te están dando corazones, por supuesto. Corazón más grande que una plaza de toros. Te mandamos. Muchas Muchas gracias gracias. por tu sabiduría, por tu cariño, por tu amabilidad, por contestar todas nuestras preguntas. Y ya para terminar, aunque ya hemos terminado, tú que te conectas tanto con ellos, ¿hay un mensaje que ellos nos den como a todos en general como humanidad? Aparte de estar más abiertos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Aparte de estar más conectado y abrirse al canal, ¿sabes lo que siempre dicen y se repite mucho? Es que vivamos, que disfrutemos la vida, que aprendamos a ser felices y que no nos compliquemos, que es bastante difícil de hacer muchas veces. Pero lo que más siempre, siempre dicen, vive, sé feliz, no me recuerdes con tristeza. Recuérdame siempre en los momentos de alegría, donde me viste lleno de vida. Eso son lo que siempre están diciendo. Uh-huh.
Muchísimas gracias, Natalia. No, gracias a Eh, ustedes. Te agradecemos muchísimo. Desde Encuentro del miércoles en Nueva York seguiremos en contacto. Nuestro Encantada. director, Ernie, a ti. Él publicará toda tu información para las personas que nos vean en la grabación, que no hayan visto en directo, te puedan contactar por redes sociales. Encantada. Y bueno, ahora voy a despedir el programa. Tú te puedes quedar. Pues solo mi despedida, Por ¿no? supuesto. No, Estamos muchas súper gracias. agradecidos contigo, Natalia, con tu alegría. El invierno en Nueva York es un poquito triste. Tú ya nos has dado la alegría y muchas razones para vivir y para estar contentos. ¿Eh? Muchas Vivir con gracias, Inma. alegría, como nos dice. Entonces, nos despedimos del programa hoy y ya volvemos en enero. En enero van a tener a Martín Rivera, que va a presentar a 3 invitados de habla inglesa: Gene Sullivan, Holly Dagworth y Diane Morrison. Y él mismo va a actuar también como traductor. Nos va a acompañar también el terapeuta mexicano de Quantum Healing, sanación cuántica, Edgar Ramírez. Va a ser un mes espectacular, el mes de enero. Están todos invitados a conectarse, por supuesto, los miércoles a las 7. Les deseamos unas maravillosas Navidades 2025, llenas de paz, luz, alegría, momentos felices. Brindaremos por todos los que están aquí y en la luz, que nos acompaña. Ya tenemos confirmación eh, total. Y les enviamos un gran abrazo, y si les gusta el vídeo le dan a me gusta, like, y se lo comparten a todas sus amistades, para que este mensaje se siga extendiendo. Natalia, de nuevo un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Igualmente, Inma, un gusto conocerte. Muchas gracias a Y todos por estar aquí. Un gusto. Gracias, Un abracito gracias, grande. Que pasen unas lindas fiestas y que el frío no sea gracias. tanto en Nueva York. muchas gracias. Besitos a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.